Y hablando de esta gente, hay un elenco dentro de la AFA y dentro de otros organismos como la Conmebol, el reparto del Chiqui, porque Chiqui acomodó no solo en la AFA a sus soldados, a sus fieles, sino también en la Conmebol y en la FIFA. Mirá los sueldos, repasemos los sueldos de Chiqui Tapia. Como presidente de la AFA, 30 millones de pesos anuales, pero además es titular de la SEAMSE por 18 millones de pesos por mes. Vicepresidente de la Conmebol, por lo que cobra casi 720 millones de pesos por año, casi 60 millones de pesos por mes. Vayan haciendo la cuenta, ¿no? Y solo por 2 horas semanales que le dedica, por ejemplo, a la Conmebol. En total, según su declaración jurada, o sea, esto es el blanco, más de 900 millones de pesos anuales. Una locura. Esto es el blanco. Esto es el blanco. El blanco, 80 millones de pesos por mes. Esta carrera la hizo porque este señor era basurero. Comenzó así en el 88, era barrendero de Maldiva. Yerno de Hugo Moyano, ¿no? Es otro también de los nombres que están detrás de esto. Acá tenemos los soldados de Chiqui Tapia. Mirá, ahí tenemos al Secanuca, Luciano Nakis, presidente de Armenio, prosecretario general de la AFA. Javier Méndez Cartier, presidente de Excursionistas. Cristian Malaspina, que es secretario general de la AFA y presidente de Argentinos Juniors. Toda gente que debe estar bastante nerviosa por estos momentos. Federico Beligoy, María Silvia Jiménez, Donato Villani, que es director médico de la AFA. Pablo Ariel Vázquez, socio gerente de la empresa Tech Security, que también aparece también en las camisetas de varios equipos. Ricardo Ángel Rosica, secretario de Boca y también está en la Conmebol, en la Comisión de Gobernanza y Transparencia. Miren ustedes qué contradicción. Juan Bautista Maíquez, el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, que está en la Comisión de Ética de la Conmebol. Y tenemos también los soldados de Chiqui Tapia que están en Conmebol, como Gabriel Greco, presidente de Atlanta y vice de la AFA. Jorge Milano, vicepresidente de Villa Dálmine y oficial de Conmebol. Jorge Luis Barrios, vice de Estudiantes de Buenos Aires y oficial de Conmebol. Y Diego Turnes, vicepresidente de Barranca Central y oficial de la Conmebol. ¿Qué se espera para los próximos días? Por ejemplo, ustedes desde La Libertad Avanza, ¿no? Hay un cambio de época, por lo menos que se puede ver como una decisión también política, ¿no? De ir contra la AFA. Acá tenés, primero me hacía acordar con la compra de dólares cuando se quejaban del jubilado que quería comprar $10 y de este lado, digamos, del lado del gobierno kirchnerista, vendían a sus amigos a diestra y siniestra haciendo toda esta manga de delincuentes. Y después, por otro lado, el silencio que ocurre en la AFA. ¿Se acuerdan cuando nosotros comenzamos la discusión de la SAD que decían el club es de los socios, el club es de los socios? Sí. ¿Cuántos socios están de acuerdo con todo este manejo? ¿Votan? ¿Tienen algún tipo de participación? Esto claramente es un órgano de corrupción que tiene terminales por todos lados. El fútbol sabemos con que un es esquema una cloaca de clubes en absoluta crisis financiera. Pero ¿no? cuando vos hablas de dirigentes ricos con clubes pobres. Obvio, la sensación de impunidad que tenían. ¿Por qué tenían sensación de impunidad? ¿Porque eran tontos? No, porque claramente tenían contactos con la justicia, con la política y están endongados. Y llama la atención que, salvo Estudiantes, ningún club de fútbol salga a decir algo. Es por dos razones. O tienen miedo a represalias de todo tipo o son cómplices de lo que se está haciendo. Yo creo que hay más del segundo caso que del primero. Vos mencionaste ese momento, ¿no? Como el punto de no retorno. Exacto. Para mí el tema de que es como planteaban, hay una impunidad absoluta. Somos intocables. Intocables. No nos va a pasar nada, por eso hay... y aparte, entre 2022 y 2025... jugaron hasta políticamente, o sea, tanto Chiqui Tapia como Tobillino plantearon Massa presidente. Tobillino era tan absurdo todo. Tobillino era asesor del Congreso, un multimillonario, con en medio de toda esta cosa obscena. Tenía una categoría 2 en el Congreso, ganaba 1.700.000 pesos. ¿Qué hacía? Asesor del Congreso, de una categoría. Nada, era un ñoqui. Dicen que era asesor, entró cuando Massa era diputado.
Pero Exacto. tenía una categoría A2. O sea, una cosa innecesaria. No, y hablando de la AFA, no nos No, es olvidemos que lo hacen para recaudar 1.600.000 para la pesos política, ¿no? en este No, vendaval por de eso, plata. Exacto, pero siempre, acuérdense que también siempre todos los caminos se entremezclan y yo no quiero ser reiterativa, pero recuerden la causa de Chocolate Rigó, la legislatura de la provincia de Buenos Aires, porque ese también es un agujero negro de corrupción que quedó ahí un poquito y que tiene que ver con estas financieras del conurbano. El tema que Tobillino haya figurado como Hasta empleado diciembre. del Congreso. Hasta diciembre 23. Tiene que ver con eso también. Recuerden, Chocolate Rigó era una persona con 50 tarjetas de débito de cajero automático de gente que eran ñoquis de la legislatura y que justamente eso pasaba a alguien a cobrarlo y esa plata iba hacia algún lugar, un partido político, un intendente, bueno, eso es también de lo que estamos hablando en este caso. Y aparte, toda esta plata obscena era parte de un proyecto político. O sea, Tobillino no tenía intención de ser presidente de la AFA en el futuro reemplazar a Chiquitapia. Tobillino tenía intención de ser gobernador de Santiago del Estero, y que Zamora sea presidente, él gobernador. Era parte de un proyecto político. Jugaban en la interna del peronismo. Algunos de hasta, los- hasta hace unos días, hasta hace unas semanas, hablaban de la interna peronista. Quiso ser director del VAPRO. O sea, esta cosa que indignó a la gente. Punto. Más allá de que ustedes creen que detrás de Pantano y Conte puede estar Tobillino o Tapia, ¿vos creés que el verdadero dueño incluso de todos estos bienes o de plata que tal vez se llevó al exterior sea algún político de Santiago del Estero? Y bueno, ese es el camino que la justicia va a investigar, pero por eso paso a paso y viendo las cosas, porque puede haber un mecanismo de mande la causa a Santiago del Estero, total termina en la nada. Vos fijate, la gente que denunció el robo de tierras y lo denunció a Tobillino, esa gente es héroe. Nosotros somos diputados acá en la Exacto. Comisión Cívica, en Capital Federal, y vamos al frente. Ahora, es héroe la gente que está en Santiago del Estero amenazada de muerte, que fueron, dijeron, transferime tu campo, el 50% mañana o perdés el 100%. Sí, pero no era solo a Tobillino lo que pasaba con el tema de las No, tierras de en hecho, San Santiago. no, eso, es toda una de hecho, banda. hay importantes jueces Sí. de la provincia que están sospechados de participar de esta En eso. red Era de una- escribanías. de usurpación. Bueno, de- Analía de Terzano, casos. la escribana que está en todas las empresas, de esta mamuchica empresa vinculadas a Tobillino, era la que hacía todas estas maniobras. Exacto. Y había jueces, todos vinculados. Y, por ejemplo, Malte, que es la empresa que gana en contratación directa $550.000 para la implementación del VAR, es una empresa que nace en Santiago del Estero para la compra y venta de tierras y le dan la implementación del VAR. Con esas 550 lucas verdes en el bolso, un año después le compra a Tevez el terreno de la mansión. O sea, podemos ver toda una ruta AFA, Malte, Central Park Drinks. Ojo, vos. Perdón, Facundo, pues ese dato no lo teníamos. ¿Ustedes tienen confirmado que Malte le compró la casa a Tevez por ¿Sí? $500.000? No, por la plata de esa plata no, pero digo que el tenía terreno. plata para ir a comprar en la casa Tevez. Todavía no sabemos cuánto. No, porque Tevez si- podría decir cuánto Porque le compró si eran Malte. $500.000, si eran $500.000, coincidía exactamente con Con el la contrato plata, con que el contrato, acaba te de digo. ganar con AFA, por eso te Pero si preguntaba. después hay que ver, porque lo que vendió Tevez es un terreno pelado. Claro. Malte o sea, Malte, supuesto Compra el testaferro de Tobillino, Pablo Paz, le vende a Central Park Drinks, Luciano Pantano, supuesto testaferro Tobillino, en un palo 800. Pero ya le vende el terreno, y la escritura dice, con lo emplazado adentro. Ya no sabemos si es totalmente la construcción, una parte. Por eso hay que preguntarle a Chaval, ¿quién presentó los planos? ¿Malte presentó los planos? ¿Quién era el representante técnico? ¿Qué empresa constructora actuó? Claro. ¿Quién pagó? Sabemos que hay Central Park Drinks tienen una cuenta de Banco Credit Corp que hasta ahora está activa. Que desde ahí pagaban la mano de obra y los materiales. Hay un montón de cosas que eso vamos a saberlo, que estamos trabajando muy bien en el juez Sangueschi y que vamos a seguir en ese camino. Facundo, muchísimas gracias. Sí, No, Santi. solo un pequeño detalle que tiene que ver con la AFA, que pensemos que las últimas finales de las copas de la AFA se jugaron en Santiago del Estero, siendo que ninguno de los clubes participaba en Santiago Exacto. del Estero. Hicimos ir a todos los hinchas de Racing y estudiantes a Santiago del Estero cuando no tenía ningún sentido que jueguen la final de la Copa ahí. Sí, Salvo bueno, para por supuesto Santiago del eso. Estero. Todo para Claro, Santiago del Estero. exacto. Yo entiendo que Eso pueda ser forma rotativo, parte. pero siempre Santiago del Sí. Estero Sí. llama la atención. Sí, bueno, te van a decir, bueno, eran los que hacían la mejor oferta.
Y bueno, y sí, estaban dulces los muchachos en Santiago del Estero, lamentablemente. ¿Qué novedades esperan para esta semana antes de despedirte? No, pues eso, creo que si se confirma de que van a ir a declarar, no sé si se van a presentar la espontáneamente. declaración de los monotributistas, exitosos. Sí. Y ver si van ellos o va el abogado, ¿qué plantea? O sea, yo creo que el camino va a decir esto de, no, estaba cogido el blanqueo. ¿Estamos bien? Porque estaba cogido el blanqueo. Supongo que le van a decir, bueno, todo... Está bien, lo de la casa te lo banco. Para que lo de la casa hay que verlo, porque el blanqueo tenía un montón de procedimientos. Exacto. ¿Viste esto que yo te decía? Un registro de propiedad inmueble, una cuenta dedicada a todo lo vinculado a la construcción. Hay que ver si tuvieron tanta consideraciones. No me parece que hayan sido tan prolijos. No, si vos sos impune, si vos decís no pasa nada, y si vos decís Massa va a ser presidente y no va a pasar nada, obviamente todos esos son detalles que no van a estar en cuenta. Ahora, lo que no cierra por ningún lado, todos los autos. Claro, bueno, es un buen punto. Si Massa hubiera ganado las elecciones, ¿esto estaría en los medios ahora? Por supuesto que no. Está claro, ¿no? Y tendrían 500 autos de lujo, no 50. Claro, Hubieran ampliado la seguirían incrementando su fortuna, ¿no? Desde ya. Muchas gracias, Facundo. Bueno, tema económico, ¿no? Lamentablemente a la mayoría de los monotributistas no le va tan bien como a estos monotributistas exitosos de la AFA. Por este momento, negociaciones contrarreloj en el Senado para sacar la ley de presupuesto y recordemos que sería el primer presupuesto que tiene la gestión de Milei aprobado. Sí, exacto. Si hasta ahora no tuvieron presupuesto. Me estaba acordando, la justicia va a trabajar en enero. Mira, los diputados los van a hacer trabajar y mucho, diputados y senadores. Y mañana, ¿cuándo viste vos un 26 de diciembre? Después de la fiesta que van a aterrizar en el Congreso. Cuando fue la ley bases, no tuvieron un verano también. No. En enero. Mirá cómo se acuerda. Mirá. Estaba de estreno, estaba arrancando. La cara que puso. No, pero mañana a partir de las 10 de la mañana van a tener que estar en el Congreso. Hay un tema con el artículo 30 de educación, ¿no? La UCR está muy molesta con eso y no se sabe si el bloque podría votar justamente por eso le queremos preguntar el artículo a 12 Santiago, y 30. que son optimistas. ¿Qué va a pasar con esos artículos? Ahí estamos viendo, son los más discutidos. Por un lado, la eliminación del piso para el financiamiento en ciencia y educación. Déjame agregarte que ahí entran las escuelas técnicas, por eso el radicalismo se molesta bastante. Claro, bueno, exactamente. Y la deuda de nación con los gobernadores, que obviamente tiran todo sobre la mesa, cada uno tratando de negociar su apoyo o no apoyo al presupuesto, sabiendo que el gobierno necesita la sanción del presupuesto, por lo menos ese es su objetivo, antes de que termine el año. Santi, ¿cómo está? Optimistas somos, el criterio siempre es mantener el equilibrio fiscal, después uno puede discutir cómo va a ser el gasto. Lo que pasa que no tenemos que desafiar la ley de la gravedad. Si uno quiere aumentar el gasto en un lado, hay que achicarlo en el otro, o si no, lo que quieren hacer es subir impuestos, porque otra manera de financiarlo no hay. Esa es la discusión que nosotros tenemos que tener. Lo mismo cuando dicen que hay que bajar más impuestos. Nosotros siempre de acuerdo. Para bajar impuestos tenemos que bajar el gasto, porque si no terminas en déficit, ya sea de un lado o del otro. Después con lo que hace a todas las partidas, pero todos queremos vos decís que, por ejemplo, si no logran hacer esta modificación con el tema del financiamiento universitario y el tema de la emergencia en discapacidad, no va a haber superávit fiscal, va a haber déficit. El superávit fiscal está fuera de discusión. Eso Javier, el presidente ya lo adelantó. Sí, pero él dice reasignando partidas, pero bueno. Partidas en algún lado. Porque ¿cuál es el problema de todo esto? Todos quieren hablar de aumentar el gasto, pero nadie de dónde sale. Sí. Porque esa es la realidad. O sea, vos vas a comprar algo y decís, ¿cómo lo voy a pagar? El problema hoy, por ejemplo, si tuviesen que reacomodar las partidas, ¿hoy dónde crees que el gobierno podría ajustar para compensar esto? La verdad es que la situación que vos tenés es que el 80% del presupuesto es gasto social. Es jubilaciones, es gasto universitario, educativo en general, con lo cual no hay muchos lugares donde vos puedas reajustar partidas. Por eso la discusión, siempre que nosotros tenemos en el Congreso, una y otra vez, si queremos aumentar un gasto, digamos de dónde sale la plata. Si no, volvemos al punto de partida que nos llevó al 50% de pobres de hace 2 años y hoy estamos en 27%. Sin embargo, para salir de eso, la responsabilidad que tenemos es discutir el presupuesto, que era lo que antes nos pasaba. Ahora decime, ¿de dónde sacamos la plata? Ahora, sin embargo, en gobierno ya el fin de semana, bueno, antes de Navidad,
la idea era tener presupuesto y se dejaba la discusión de los Reforma 2 puntos. laboral para febrero. No, el tema de financiamiento de Claro, universidades. claro. Sin porque cambios. Sin cambios, porque la idea Exacto. es que no vuelva a diputados. Claro. Pero la ¿qué idea es pasa? tener aprobado. Perdón que te interrumpí, Lili, disculpame. Ahora, yo tengo la misma info que vos. De hecho, Caputo en la mesa política dice, cuando se aprobó, tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, el mercado reacciona muy bien, dijo, vayamos sin cambios a senadores. Ahora, ¿qué pasa si esta cuestión actual de que son 2-3 senadores de la UCR terminan de convencer al resto y todos votan negativo en particular este artículo y eso se computa como un cambio y ahí volvería a diputado? Que es lo que eso el sería gobierno, tremendo para el gobierno. tiene como objetivo que no vuelva. ¿Qué Claro. pasó con eso, con ese capítulo? ¿Qué pasó? ¿Fue un error El capítulo político? 11 de- ¿Qué pasó? ¿Fue una No, modificación era de último momento? Dicen que no se había discutido en comisión. ¿Qué es lo Algunos que dicen que se ocurrió? habían discutido en comisión. Nosotros es de vueltas siempre lo mismo. Teníamos algunas partidas asignadas de distinto tipo de gastos, manteniendo el equilibrio fiscal. Al vos decir que hay que aumentar el gasto, de vuelta decimos dónde. Porque el problema que nosotros tenemos, a nosotros nos encantaría duplicar las jubilaciones. ¿Alguien puede estar en No, claro. contra de eso? Ujú. El problema es cómo vos lo vas a pagar a eso. O cómo haces que eso que aumentás después no lo pierda con inflación, porque era lo que se hacía antes. Lo que ponían por un lado a los jubilados o al... Sí, o al- tenías la sensación de que o al te asalariado, aumentaban, parecía pero- que aumentaba un 30%, pero la inflación se iba al 200%, con lo cual los jubilados, cuando fue Massa ministro de Economía, perdieron un 30% del poder adquisitivo. Daban dádivas, no hacían grandes aumentos, pero después lo perdían con inflación. Entonces, de vuelta volvemos a la discusión del principio. ¿Quieren aumentar gasto? Perfecto. ¿De dónde lo vamos a financiar? Porque todos quieren jugar a ser Papá Noel, pero Papá Noel de algún lado lo tiene que pagar, ¿no? De Exacto. otra cosa, porque se está viendo algún niño, pero Guada. ¿se entiende? Digamos, o sea, La pero tarjeta es hay que básico, pagarla en hay que algún pagarla. momento. Guada, para mapear Sí. la discusión del lado de la oposición, dicen lo que le estoy pidiendo son 2 mangos. Del lado de la Libertad Avanza dicen la discusión es simbólica. Lo cierto es que a los radicales los arreglás dándole 6 fotocopiadoras en una universidad, a los peronistas dándole una obra pública en la provincia. El tema es si el gobierno nacional está para negociar de una manera un poco más blanda que como se ha comportado hasta ahora históricamente, que han sido la negra poli, digamos, ¿no? Que la manager Claro. de Los Redondos que dice tocamos sol y de noche y si no les gusta se van a la mierda. Por Claro. lo que se Bien. percibe, el objetivo es tener presupuesto. Sí. Entonces creo Sí. que esta consigna hace que sea un poquito más flexible. Aparte, yo creo que la lección de Están todos para arreglar, la derrota, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, esa inflexibilidad que tenían para negociar, creo que aprendieron que lamentablemente Algo esto hay es que política, negociar. ¿no? Hay Y que están negociar. todos para arreglar. y hay- Me parece que esto es importante. Me parece que Están discutiendo mañana los 50 centavos que algunos faltan. senadores, se dice, no lo voy a afirmar, tal vez Lili sabe más que yo, de convicción federal no bajarían. Bueno, Podrían están verse presionando algunos ausentes también por para sus colaborar fondos. con el gobierno Están en esta presionando. Ahora, Claro. a mí lo que me dicen es, una fracción de la oposición no podemos ponernos en contra, porque la sociedad no quiere que tengamos esa actitud.